Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Hospital San Juan de Dios. Ya estamos con ustedes para compartir un tema sumamente interesante y, por supuesto, para seguir conociendo a los profesionales de lujo con los que cuenta este hospital. Hoy quiero dar la bienvenida a dos médicos que nos han dado un poquito de su tiempo para tratar este tema tan interesante, y quiero empezar saludando al doctor Carlos Sigüenza, quien es neurocirujano vascular. Doctor Carlitos, como le decimos con tanto cariño, qué lindo tenerle en este espacio. Gaby, querida, muchas gracias. Realmente yo creo que debo elevar espacios como estos porque es un gran incentivo de parte suyo y de parte de nuestra corporación, el Hospital San Juan de Dios, que cumple con un papel básico que es la información a la ciudadanía. Yo creo que una población culta es una población saludable. Y creo que es la meta de espacios tan interesantes. Y al mismo tiempo que gusto compartir con usted y con mi buen amigo Juan Diego, que es un neurocirujano funcional, en este espacio que usted nos permite, mi querida Gaby. Así es, ya lo ha presentado y para eso precisamente estamos en este espacio. Saludo al doctor Juan Diego Vintimilla, neurocirujano funcional. Doctor, también un honor que nos acompañe. Muchas gracias, Gaby. Un saludo cordial a toda nuestra audiencia y a las órdenes para continuar con esta charla. Ahora sí les voy a contar el tema que hemos preparado para hoy, y se trata nada más y nada menos que de cirugía cerebral. Solamente de escucharnos hablar de este tema, pues a mucha gente se le puede poner la piel de gallina, ¿no? Doctor, cuando escuchamos estas dos palabras juntas, cirugía cerebral, muchas personas van a sentir temor, incluso piensan que se trata de un procedimiento sumamente riesgoso. ¿Por qué cree usted que existe este miedo alrededor de este tipo de cirugías? Gaby, yo creo que es muy honesto el que si a mí me dicen, siendo un neurocirujano, le voy a abrir su cabecita el día de mañana, el temor se va a coger a todo mi cuerpo. Pero que es lógico. No es tan sencillo que un ser humano confíe en uno de nosotros y decir, voy a sanar tu cerebro, que probablemente es el órgano más importante que Dios nos dio. Es decir, el toque de divinidad es en el cerebro. El cerebro hace maravillas impresionantes y nosotros lo hemos visto durante todo este devenir. ¿Por qué ese miedo? Porque existía la antigua escuela de cirugías muy grandes, la era premicroscópica, donde no se hacía microcirugía, donde se hacía cirugía de macro, y evidentemente el no invadir, pero trabajar en un cerebro, que es un órgano tan noble, producía a veces daños involuntarios que produjo este mito en la ciudadanía de que operarse el cerebro me va a dejar mal. Toda la gente dice, si me opero el cerebro voy a cambiar. Si me opero el cerebro, pero por supuesto que existen riesgos. Es decir, cuando mi paciente me dice, Doc, deme una garantía de que no pasa nada, la respuesta es no. Y como cirujano general, que soy primero y luego neurocirujano, yo debo decirles que no se puede dar garantía. Evidentemente, en una cirugía tan sencilla como puede ser, se me ocurre una exodoncia, puedo tener un sangrado, una infección, una reacción alérgica al anestésico, mucho más en una cirugía cerebral. Puede correr riesgo hasta la vida. Pero creo que personas como nosotros, con la capacidad, la experiencia y lo que hemos hecho durante todos estos años, nos permite hacer lo mejor para salvar vidas, que esa es nuestra función. O sea que desde el punto de vista esto es muy bueno porque lo que intentamos desmitificar por qué sí es noble una cirugía cerebral. ¿Por qué sí una cirugía cerebral, a pesar de lo compleja que puede ser, podemos tener muchas posibilidades de éxito? Y sobre todo, ganar la batalla al final de este día. Doctor, muchas veces ese temor puede venir de lo que escuchamos, de la gente, o quizá de lo que vemos incluso en películas, en series. ¿Qué diferente es la realidad de lo que la gente imagina dentro de su experiencia y de todos estos años en el estudio, en la cirugía del cerebro? Por supuesto, hay varias cosas que han cambiado, Gaby. Hoy tenemos planificación tridimensional. Hoy tenemos cirugías híbridas. Tenemos cirugías en las cuales se hace accesos mínimos, invasivos. Trabajamos en espacios de milímetros. Utilizamos endoscopios intraventriculares, intracerebrales. Es decir, hoy desde la parte estética, que muchas mujeres decían, doctor, ¿y mi cabello? No, cortamos líneas pequeñitas de cabello y a través de incisiones de centímetros nada más, nos metemos a la profundidad del cerebro. Sabemos que el cerebro es completamente navegable. Hoy, en base a programas de neuronavegación, tenemos una coordenada de los ejes cartesianos, exactamente un target hacia dónde irnos y no invadir el cerebro noble que está aledaño a la lesión. Entonces eso permite que nosotros hagamos un trabajo muy exquisito, muy sutil y sobre todo, se oye feo a lo mejor en el ser humano la perfección porque es imposible, pero estamos muy cercanos a eso porque es no hacer daño a nuestro ser humano. Existe un libro muy interesante, Juan Diego lo haya leído alguna vez, se llama When the Air Hits the Brain, cuando el aire toca el cerebro.
Claro, porque hay dos cavidades en el cuerpo que son cerradas completamente, la cavidad torácica y la cavidad craneal. Entonces se piensa que cuando el aire toca, cambia la persona del ser humano, lo que usted decía, y dejas de comportarte como antes, dejas de hablar, de ver, de entender. Es el miedo real, pero realmente es un miedo ilusorio e hipotético porque no va a cambiar nada cuando usted respeta exactamente esto que es la microcirugía. Nosotros tenemos pacientes que llegan moribundos y créame, Juan Diego lo sabe, al día siguiente están hablando, están caminando. Esa es la gratificación de la neurocirugía, mi querida Gaby. Wow, cuando hablamos con ustedes nos damos cuenta que la tecnología, la medicina, pues es mejor que la ciencia ficción, ¿no? Al referirnos a nuestro cerebro. Doctor Ventimilla, desde esa experiencia suya también, ¿cuál es el mito más común que, por ejemplo, ha escuchado de los pacientes antes de una cirugía cerebral? Por lo común, los pacientes o a veces los familiares pueden insertar la idea de que el paciente invariablemente va a fallecer o va a quedar discapacitado o va a tener dificultades porque se somete a una cirugía neurológica. Sin embargo, esto no siempre es cierto. Con la seguridad que tenemos con las herramientas tecnológicas como han ido avanzando, eso ha cambiado muchísimo. Hay que individualizar los casos porque no es lo mismo operar, por ejemplo, una fractura en el cráneo, que son solamente porciones óseas, que un tumor maligno e infiltrante. Y no es lo mismo operar a un paciente que llega completamente despierto y que toma las decisiones por su cuenta, que un paciente que está con una hemorragia intracraneal o que tiene un traumatismo craneoencefálico severo y está comatoso. Eso es muy diferente. Hay que individualizar los riesgos y con ello, pues, tratar de erradicar esta idea de que puede fallecer, porque nuestra función, nuestro motivo de trabajar es justamente preservar al paciente, recuperar capacidades y obviamente rescatarle de la muerte cuando suceden este tipo de cosas. Eso es lo más importante. Qué importante lo que nos dice, doctor, no siempre buscar el cuidar, el salvar la vida de los pacientes. Podemos decir que muchas personas se dejan llevar por desinformación o por estos temores mal fundados a la hora de hablar de una cirugía cerebral. Por supuesto, desgraciadamente es muy común y en esta época en donde la información es tan fácil de obtener o hasta ya no se depende tanto de ciertas, llamemos, invenciones de otras personas, sino el hecho de ver en una película, en un video, de ver un reel en redes sociales, que eso puede cambiar la percepción de la persona y tomar en cuenta que eso puede ser completamente riesgoso cuando no lo es. Lo importante es acercarse justamente con los profesionales, hablar, conversar, despejar todas las dudas, porque obviamente nosotros tenemos nuestra experiencia, nuestra preparación académica que nos permite indicarle al paciente qué esperar cuando se hace una cirugía cerebral. Y acá yo les pregunto a los dos, porque creo que en algún momento de la vida todos podemos haber caído en esto. A ver, me invento, me duele la cabeza. Y le voy a preguntar a la inteligencia artificial, le voy a preguntar a San Google, que digo yo, a ver qué dice de los síntomas, de lo que me está pasando, y luego le pone un cuadro que está en las peores condiciones quizá, ¿no? Y uno ya con eso dice, no, es que esto tengo todos los síntomas, me voy a morir. Yo no sé si les ha pasado que tengan pacientes que pueden llegar con este tipo de situaciones. Yo creo, y Juan Diego lo tocó de muy buena manera, la globalización que tenemos en informática es una arma sumamente valiosa. Nosotros lo usamos. De tal manera que el día de hoy lo mismo que hacen al otro lado del globo terráqueo lo hacemos aquí, en Cuenca, Ecuador, en el San Juan de Dios, pero por supuesto. Sin embargo, recuerda que también viene mucha basura y fake news en toda la informática. Y entonces probablemente las cirugías más ingratas que nosotros tenemos es la cirugía oncológica, porque son tumores. Y el tumor más agresivo de la especie humana se llama glioblastoma multiforme, que está metido en el cerebro, en donde sabemos que en el mejor de los casos, en cualquier parte del mundo, tendremos una sobrevida 6 meses, un año y medio, y hagan lo que hagan. Y eso a veces es muy difícil de entender y se comprende al ser humano que tengo al frente, porque ellos vienen con la esperanza de que nosotros salvemos esa vida. Una de las frases que nosotros utilizamos es: el tumor cerebral no se cura, se controla pero no se cura. Esto hace que con mala información en ocasiones deriven que es que el doctor no pudo salvarme porque el tumor volvió a crecer. Esa parte hay que entenderla claramente y yo creo que ahí la informática sí cumple un papel fundamental en que, como dijo mi colega, cuando yo tengo una duda, Gavita, no San Google, sino acudir con los especialistas que vamos a guiarlos, por lo menos decirles, bajemos toda esa armamentaria que no era necesaria y poder salir adelante con nuestra guía.
Por eso dije, para mí lo mejor es la prevención. La prevención es más barata, es más rentable y es más saludable. Un pueblo informado es un pueblo sano. Acá lo vamos a tomar como lema de vida, ¿no? Con esto de la prevención. ¿Algo más que acotar, doctor Juan Diego? Justamente aumentar esta idea de que nosotros obviamente tenemos nuestra preparación y sabemos qué recursos utilizar ante cualquier padecimiento neuroquirúrgico. Porque cada persona puede utilizar diferentes recursos y no es un libreto que no puede ser cambiado. Entonces, por lo tanto, el neurocirujano está en la capacidad de individualizar, repito esta palabra porque es súper importante, y de darle al paciente el mejor panorama posible y las mejores condiciones para que puedan recuperarse. Conocer la parte humana de nuestros especialistas es realmente maravilloso y para eso estamos en este espacio. Ahora, en este nuevo bloque, vamos a conocer cuáles son los procedimientos o cómo realmente funciona la cirugía cerebral. Pues una de las dudas más frecuentes es si todas las cirugías cerebrales son iguales. Y aquí le voy a preguntar, doctor Carlitos, ¿de qué depende el tipo de procedimiento que va a necesitar cada paciente? Depende de la patología de base. Yo puedo ingresar a un cerebro con un trépano, que es un orificio, de no más allá de una moneda de 10 centavos, hasta hacer una hemicranitomía, sacar la mitad de la calvaria del hueso para salvar una vida. Es decir, depende de la patología de base. Y básicamente, ¿en dónde está anclado eso? En qué tanta presión intracraneal la lesión esté produciendo. Tengo un trauma de cráneo severo, como dijo el doctor Juan Diego, en un chico joven. Probablemente son las únicas probables cirugías como el infarto cerebral, que debe ser una opción quirúrgica medio preventiva. Voy a sacar la mitad del cráneo para que esa presión no mate a mi paciente y se expanda hacia afuera. Entonces va a depender básicamente de la etiología de base, de la presión que produzca en el cerebro, la incisión y el procedimiento que yo haga. Hoy tenemos abordajes sumamente nobles a través de las fosas nasales. Tumores de la base anterior, con endoscopía nos metemos por la narina sin abrir nada, por ese camino anatómico que todos tenemos, y llego a la base del cráneo y saco todo el tumor. Es decir, hemos variado muchísimo. La microcirugía, que empezó hace unas décadas atrás, varió completamente la expectativa de lo que es la cirugía cerebral. Qué interesante en realidad este tema. Y acá también muchas personas creen que después de una cirugía cerebral inevitablemente van a perder la memoria, el habla, la movilidad. ¿Qué decir ante esto, doctor, que puede ser algo que la mayoría de la gente lo piensa? Puede ser un riesgo dentro de una cirugía cerebral, pero la obligación del neurocirujano y nuestra preparación es justamente para detectar las áreas, que son áreas que se conocen como áreas elocuentes o áreas altamente especializadas, en donde están esas funciones localizadas. Entonces, no es lo mismo operar a un paciente que puede tener un problema, se me ocurre en el área motora primaria que se llama, que gobernaría la motricidad del lado contralateral del cuerpo, o en el área, en el lóbulo occipital donde está la visión. Entonces, hay que individualizar nuevamente esa situación y prevenir al paciente. Y en todo caso tenemos herramientas, como ya nos citaba el doctor Carlos, y a veces hasta puede ser necesario para evitar un déficit en los pacientes, que el paciente esté despierto durante la cirugía y que un equipo conformado justamente por neurocirujanos, por anestesiólogos preparados, por un neurólogo, un neuropsicólogo, nos ayuden a monitorizar esto mientras nosotros resecamos una lesión. Tenemos múltiples herramientas, entonces por lo tanto no es una situación que vaya a ser una condena para todos los pacientes. Nosotros sabemos defender las funciones, sabemos qué áreas del cerebro podemos resecar, podemos tocar y cuáles debemos preservar. Y por eso tenemos mucha tecnología, aparte obviamente de las herramientas que nos indicó el doctor Carlos. Por ejemplo, tenemos mallas que son de electrocorticografía para poder detectar, llamemos corrientes anómalas en la corteza del cerebro. Podemos necesitar también estimuladores eléctricos para poder provocar una respuesta motora y con ello saber si estamos efectivamente alterando una función. Entonces, todas esas herramientas nos ayudan a que el panorama sea más alentador y que el paciente tenga la plena confianza en que el procedimiento va a ser seguro
y que va a tener una muy buena respuesta al tratamiento. Un tema que no hemos tratado todavía y que yo sé que mucha gente se estará preguntando es la recuperación, porque no estamos hablando de cualquier parte del cuerpo, ¿no? Sino de, como dijo doctor Carlitos, la más importante y quizá esa parte divina que tenemos en nuestro cuerpito. ¿Cómo es la recuperación? ¿Qué se espera un paciente tras la cirugía? A ver, Gaby, la recuperación es fundamental dependiendo del tiempo que llegue el paciente. Yo recuerdo alguna vez haber tocado este tema en su espacio y decir que el cerebro cada minuto es oro, cada segundo es oro. Es decir, el paciente que llega tiempo antes de complicaciones, en 2 días se va a la casa. El paciente que llega con toda una hecatombe, una catástrofe cerebral, una gran hemorragia de algo que pudo haberse prevenido, con hinchazón cerebral, es un paciente que se puede recuperar hasta en 15, 21 días, porque hubiera terapia intensiva y todo lo que implica un ser humano dormido bajo un tubo, bajo una máquina, ¿no es cierto?, para bajar presión cerebral incrementada. Entonces esto hace que el pronóstico de recuperación varíe mucho. Además, recuerden que una lesión, sea tumoral, sea traumática, sea hemorrágica, va a dañar funciones primordiales del cerebro, como dijo el doctor Juanito. Desde ese punto de vista, tener pacientes que llegan hemipléjicos, paralizados, y en los cuales existe una cosa maravillosa, es decir, nosotros sabemos que el ser humano nace y muere con el mismo número de neuronas. Puede que la ciencia cambie en un par de días y nos diga, ya se están creando neuronas, que es un poco lo que hacen las células madres, células pluripotenciales, ¿no es cierto? Pero existe una capacidad que es nuevamente divina, que se llama plasticidad cerebral. Es la capacidad de reorganización del cerebro y de retomar funciones. Me explico. Tengo esta área del cerebro que mueve mi dedo pulgar. Por un tumor se murió, mi dedo se cayó. El área de al lado sirve para mover este dedo, no este. Pero si usted le enseña, como enseñó a sus hijos a caminar, a hablar y a tener equilibrio de niños, esta área retoma la función de acá, la plasticidad, incrementa la proyección de sus brazos, que se llaman axones y dendritas, y hace plasticidad. Mientras más joven, mientras más sano, y por eso recupero el ejercicio en el ser humano, Gavita, mientras más sano y más joven, el ser humano tiene mayor posibilidad de plasticidad cerebral. Y eso es maravilloso, porque no todo el mundo lo puede hacer. Yo tengo pacientes de mucha edad que han venido totalmente paralizados y con una capacidad cerebral impresionante, los recuperan, y de eso depende la recuperación, siempre y cuando se acojan a terapias estrictas de lenguaje, físicas, de foniatría, cognitivas, que es lo que hace esta maravilla de la magia de recuperación del cerebro, la plasticidad cerebral, en base a la reeducación. De alcanzar lo que dijo el doctor Juanito, de potenciar esa lesión en el área funcional afectada. Y así ganamos las batallas. El doc no pierde una oportunidad, ¿no? Para darnos una ladita de oreja y recordarnos que hay que hacer ejercicio y siempre prevenir. Y pues a ustedes también les toca ese tema. Doctor, ¿alguna anécdota suya que diga yo me acuerdo de esta recuperación de este paciente, se me ha quedado en la memoria y a lo mejor se me va a quedar para siempre? Justamente pacientes que han venido con lesiones catastróficas, por ejemplo, sangrados por lesiones tipo un cavernoma, que es una malformación vascular. Al ser a veces unos volúmenes de sangrado muy elevados y que en ese momento dañen estructuras vecinas, no solo el sitio donde están, realmente a veces hasta tenemos que dejar unas cavidades en donde no sabemos sinceramente si es que va a recuperar la función, pero de manera impresionante, en cuestión de 24 horas, máximo 48 horas, el paciente en terapia intensiva muestra respuestas de mejoría y va retirándose todos los apoyos vitales que se les va dando, y pasan los días y ya está con nuevas funciones y está mejorando completamente de lo que pudo haber sido algo que le haya llevado a la muerte. Entonces eso es muy llamativo dentro de la neurocirugía moderna. Y en todo caso, sí quisiera igual, para completar la idea del doctor Carlos, que supongamos en casos de pacientes que ya han tenido una secuela que, bueno, desgraciadamente no se pudo recuperar con todos los métodos de tratamiento, tenemos un arsenal también para poder mejorar. Por ejemplo, en el caso de pacientes que tienen espasticidad, llamemos que es un aumento del tono cuando está paralizada la mitad del cuerpo, podríamos hacer cirugías en las cuales le devolvamos la función porque rompemos ese tono aumentado que está todo el tiempo y le facilitamos la vida, no solo al paciente, sino a los cuidadores del núcleo familiar, que eso también es muy importante de tomar en cuenta en un paciente que se opera de cerebro. Qué importante tocar estos temas. Vamos con algunos mitos y verdades en este bloque. Ustedes nos responderán. Yo empiezo con usted, doctor Carlitos. ¿Es cierto que una cirugía cerebral siempre representa un riesgo muy alto? Sí.
Es una verdad. Es una verdad, es un riesgo muy alto, nada que hacer y como tal hay que enfrentarlo. Pero hay que saber que usted pone siempre una balanza en la cual este es riesgo y este es beneficio. Y la balanza en neurocirugía en el 90% está hacia el beneficio de operarla, porque si no lo opero, no hay salida. Doctor Juan Diego, después de una cirugía cerebral, ¿una persona puede volver a hacer su vida con normalidad? Es muy probable. No se puede garantizar, no se puede asegurar al 100%, pero es muy probable con todas las herramientas que tenemos. Y más que nada con el entrenamiento, la certificación, la calificación, la preparación continua de los neurocirujanos. Entonces sí es posible. Y ahora sí para los dos, en esta entrega del podcast del Hospital San Juan de Dios, ¿cuál es el mito sobre cirugía cerebral que más les gustaría desmentir hoy? Que si a mí me operan del cerebro, voy a quedar inválido o con una lesión que es irrecuperable. Y eso no es real. Hemos hablado cómo, y el doctor Juan ya dijo hace un momento, con cráteres inmensos después de una hemorragia, el paciente en 24, 48 horas está recuperando. Hemos hablado de la plasticidad cerebral, la magia que hace el cerebro dañado ya. Entonces, eso no es real. Me abren la cabeza y voy a quedar mal. Me abren la cabeza y voy a quedar con la secuela. No. Si nosotros osamos tocar el cerebro, es para mejorar el nivel de vida de un ser humano. Doctor Patiago. Igualmente, o sea, desmitificar y desterrar esta situación en que es una condena tener una patología neuroquirúrgica. Si se acude a un centro que está bien capacitado, que tiene las herramientas, que tiene los profesionales adecuados, la probabilidad de fallecer en un paciente siempre va a ser menor. Nunca es igual a cero, pero es muy posible que el paciente tenga un resultado satisfactorio y que le hayamos arrebatado a la muerte a una persona, que eso es completamente gratificante. Totalmente. Me encanta mostrar el nivel de profesionales que tenemos aquí en el Hospital San Juan de Dios, un hospital joven, pero que cuenta con estos profesionales de lujo, con toda la tecnología necesaria y con el nivel que podríamos encontrar incluso en otras partes del mundo, ¿no? Para eso estamos y hemos llegado al cierre de este programa. Antes de despedirnos, me gustaría pedirles un consejo a los dos, para todas las personas que hoy sienten temor por familiares o por ellos al momento de necesitar o de solo hablar de una cirugía cerebral. Y empiezo con usted, doctor Carlitos. Yo creo que basaría en tiempo, Gaby, e información adecuada. El médico general, el médico familiar es fundamental, porque es mi confianza que tengo durante muchos años con ese médico. Pero ese médico y el ser humano paciente tiene la capacidad de saber que viene el siguiente escalón, que somos nosotros. Es decir, el especialista en cerebro. Desde el punto de vista, si yo tengo información adecuada con la persona adecuada a tiempo, tengo seres humanos con dolores de cabeza que se llaman dolores de cabeza, cefaleas centinelas, que son el cuadro de letra de un aneurisma cerebral oculto, que si yo opero ese aneurisma el día de hoy, el paciente el día siguiente se va a la casa. Pero si dejo ese síntoma cardinal que ya me avisaba y se revienta, es una catástrofe, con secuelas. Entonces creo que el primer paso es información adecuada con las personas adecuadas. Y el segundo paso es tiempo. Nunca pierdan tiempo. Esas campañas inmensas de los corazones azules y a nivel cardiovascular y desfibriladores centralizados, que es loable y es de felicitarse, porque ha hecho una labor muy fuerte a nivel del municipio. Pero creo que nos falta un órgano fundamental que es el cerebro, trabajar en la prevención. ¿Por qué si el ser humano tiene debilidad de un brazo súbita, o se le desvía la boquita hacia un lado súbita, o me confundo de manera súbita, no puedo hablar ni entender? ¿Por qué perder esas 4 horas y media, 6 horas que tenemos para llegar a emergencia, iniciar trombolisis y salvar un infarto cerebral? Eso es fundamental. Porque muchas veces se pierde y van de uno a otro médico los pobres en un calvario y cuando llegan con nosotros el infarto está consumado. No hay nada que hacer. Eso es fundamental. Si yo gano información de tiempo, yo me doy por servido con la ciudadanía. Muchísimas gracias, doctor Carlitos. Juan Diego, también su mensaje final para la gente que está siguiendo este podcast y que pues está atenta a lo que les decimos acá. Pues que tengan confianza, que acudan con los profesionales adecuados cuando tengan algún padecimiento neurológico, que se les sabrá guiar con completa apertura y que siempre nosotros vamos a acompañar al paciente hasta el final, en la planificación de la cirugía, durante la intervención, en la recuperación. Eso es algo muy característico de los neurocirujanos.
Nosotros no dejamos nuestro paciente hasta que no se haya agotado el último recurso. Entonces, siempre estamos a las órdenes y pues hay que seguir estando informados por fuentes confiables. Muchísimas gracias a los dos por tomarse el tiempo de estar en este espacio, por darnos tanta información. Creo que solo el hecho de tocar estos temas y de dejar que el miedo nos consuma ya es un avance, ya es un paso importante. Así que gracias a los dos por estar aquí en este episodio. Gracias, Gaby. Gracias, Juan Diego. Muchas gracias, doctor Carlos. Gracias, Gaby. Muy bien, ya saben el equipazo enorme que tenemos en el Hospital San Juan de Dios. Gracias también a ustedes por haber sido parte de este episodio. Recuerden informarse siempre por fuentes oficiales y acudir a los especialistas, que eso hace una gran diferencia al momento de tomar decisiones sobre nuestra salud. Y recordarles que nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao.